Luis Bernardo Duque, asesor en turismo, experto en turismo, una persona con quien siempre contamos cuando el tema turístico viene a nuestra agenda periodística, que nos ayude a entender, porque a través de él es que ayudamos nosotros en el propósito de ayudar a entender esto que aparentemente es muy fácil, pero tiene sus bemoles, como se dice, lo del turismo. Si hay mucho turismo, si hay poco turismo, ¿qué pasa? Primero saludamos Luis Bernardo Duque. Gracias por estar en Clicracia, por tener información. Un clic, la democracia de la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, buenos días. Muchas gracias por tu deferencia. En primer lugar, te doy unos deseos muy grandes de que este año sea prolífico, muy exitoso, tanto para ti como para el equipo de trabajo de periodistas que te acompañan permanentemente. Estoy aquí para ayudarte y colaborar y clarificar muchos asuntos sobre el tema del turismo, ahora que se disparó el turismo. Ahora sí podemos decir que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia. Qué bueno. Primero, gracias por los buenos deseos. Igualmente se los deseamos a usted, a su familia y a todo su entorno, las personas también con quienes usted trabaja. Pero ese es el tema, por eso ya no es tan sencillo. Es que antes Luis Bernardo Duque se hablaba de turismo, era como, no sé, como ni siquiera el plus, sino como la ñapa. Ah, qué bueno que haya turismo. No, pero es que usted ha dicho una expresión bien importante. El nuevo petróleo, realmente no está exagerando, hasta allá llega el crecimiento turístico de un país que se convierta como en esa gran capacidad económica como el petróleo. Sí, Roger, es que Colombia de manera inusitada ha crecido las cifras no solamente de ingresos de turistas al país, sino ha crecido también sus ingresos monetarios. El país viene registrando una enorme bonanza monetaria en dólares por causa del turismo. Lo importante es ir refinando los procesos y procedimientos relacionados con el ingreso de los turistas. El turista es un foráneo, es una persona que ingresa a un territorio desconocido y por ende trae nuevas experiencias, nuevos comportamientos y nuevas formas de actuar. Y eso es precisamente lo que nosotros territorialmente en el departamento de Antioquia en Colombia debemos trabajar, es cómo ensamblamos el comportamiento del turista con el medio que está visitando y cómo también nosotros los locales cumplimos unos requisitos para que ese turista pueda tener una estadía feliz. Es que, oiga, Luis Bernardo, y objetivamente, desde el punto de vista de los datos y los hechos que decimos nosotros, que objetivamente el crecimiento turístico del país es maravilloso. Por ejemplo, Paula Cortés Calle, quien es la presidenta de ANATOM, ha dicho que, por ejemplo, en el último trimestre de 2025, octubre, noviembre, diciembre, hubo un incremento del 5.45% de llegada de turistas internacionales aquí a Colombia, octubre, noviembre y diciembre. Y ello, pues, digamos que el incremento ahí con un porcentaje según ANATO muy definido, pero todo el tiempo se ha venido hablando, incluso con usted hemos venido hablando en los últimos tiempos de cómo nos estamos convirtiendo en un país muy turístico y Medellín una gran ciudad turística ya, destino número uno, de lo cual hablaremos enseguida. Pero esta es una muy buena noticia. A propósito de ese nuevo petróleo, me gusta la expresión, creo que la seguiré utilizando, si usted me permite que la utilice, Luis Bernardo. Vamos a escuchar a Paula Cortés Calle aquí en un segmento corto hablando sobre esa buena noticia para que continuemos con usted. Aquí está, la presidenta de ANAT. Durante el cuarto trimestre del 2025, la venta de tiquetes aéreos hacia Colombia creció un 5.4% en comparación con el mismo periodo del 2024, alcanzando más de 300.000 tiquetes vendidos. Estados Unidos, México y Brasil se consolidaron como los principales mercados emisores, concentrando en conjunto el 52% del total. Entre tanto, las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena reunieron cerca del 80% en tiquetes vendidos.
Por su parte, destinos como Cúcuta registraron incrementos destacados y el hecho de que el 72% de los tiquetes correspondieran a viajes programados entre octubre y diciembre confirma la importancia de la temporada de fin de año para el dinamismo del turismo receptivo en Colombia. Ahí está, los datos que da ANATO, Luis Bernardo Duque. Roger, sí, ANATO, tú sabes que los gremios del turismo, cada uno tiene unas estadísticas que van sumando un total del comportamiento turístico. Los agentes de viajes suman sus estadísticas de tanto ingreso de turistas como compra de nacionales hacia el exterior. Los hoteleros también tienen sus estadísticas y así sucesivamente el sector gastronómico. De manera, Roger, que estamos en un momento, digamos, brillante para la economía nacional del turismo y creo que nosotros debemos, vuelvo a repetir una palabra, refinar ese ingreso de turistas en cuanto a muchos aspectos, muchas variables. El caso del comportamiento del turista, el caso del compromiso del prestador del servicio con el turista, el caso de la seguridad. Son muchos aspectos que se deben combinar para que podamos ser una potencia turística y de hecho ya somos una potencia turística en América Latina y eso está establecido por cifras. Las cifras del 2025 se están consolidando. Yo pienso que muy pronto, yo digo que en menos de un mes podemos tener cifras consolidadas del año 2025. Doctor Luis Bernardo, un saludo especial, doctor Luis Bernardo. Frente a este nuevo petróleo, como usted lo ha llamado, que se ha denominado el incremento del turismo en nuestro departamento y en nuestro país, que me alegra mucho esta buena noticia. También, ¿qué tiene que ver todas esas estrategias, doctor Luis Bernardo Duque, de disminuir, por ejemplo, el turismo sexual, de atacar todo este tema de turismo con los menores de edad y buscar mostrar una Colombia diferente, una Colombia realmente turística y segura, doctor Luis Bernardo Duque? Bueno, Oscar Mario, buenos días, feliz año te deseo, muchas gracias por la pregunta. Mira, el turismo trae consigo fenómenos sociales que en diferentes países tienen manifestaciones diferentes, tienen manifestaciones distintas. Digamos que el turismo sexual es un meridiano del comportamiento turístico en el mundo. Uno se da cuenta en países europeos como, por ejemplo, en Ámsterdam, en Holanda, que existe un turismo sexual organizado y consensuado con la ley. Pero digamos que paralelamente al comportamiento del turismo, ya es una labor de las autoridades nacionales y locales combatir estas expresiones que van contra la ley, que mancillan, digamos, de alguna manera la sociedad, que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De manera que yo pienso que se ha avanzado mucho. Esta alcaldía ha realizado un trabajo muy responsable, un trabajo asertivo en cuanto a combatir ese turismo sexual, porque no solamente se encuentra aquí local, sino que vienen depredadores sexuales de otros países a hacer ese tipo de turismo. Y esos son los que han ido, digamos, detectando en los puertos de ingreso, en los aeropuertos, caso en el aeropuerto José María Córdoba con la Policía Nacional y la Interpol, de detectar estas personas con base en información de las autoridades norteamericanas que han sido personas que se han dedicado a ese tema, inclusive no solamente el turismo sexual, sino la trata de blancas con otros países. De manera que este fenómeno es un fenómeno que tiene que seguir atacando las autoridades, tratando de minimizar los impactos y creo que vamos por buen camino en ese sentido. Luis Bernardo, buen día, cordial saludo, qué bueno tenerlo aquí de nuevo en Clic, gracias al poder de la información a un clic, les deseo un feliz año y que todas las actividades que se plantea para este 2026 salgan como usted lo planeó. Doctor, pero en síntesis, ¿cuál es el fenómeno? O sea, ¿qué causa para usted, de acuerdo con su conocimiento,
con lo que conoce, con lo que sabe, ¿qué es lo que causa esta disparada del turismo en Colombia? ¿Cuáles son las principales razones? Javier, buenos días y feliz año te deseo. Javier, mira, es que ya lo hemos tratado en anteriores oportunidades y los especialistas también lo han dicho en los medios públicos. ¿Qué ha disparado el turismo en Colombia? El turismo en Colombia tiene varias connotaciones. Primero, el manejo de la moneda. Para una persona que trae dólares, el acceder a muchos servicios, a muchos productos, es sumamente barato, un poco costoso. La persona que gana en dólares y viene a gastar en pesos, pues obviamente se ve atraída por este tipo de servicios. Lo segundo, Colombia es el segundo país más biodiverso en el mundo y eso atrae mucho a los turistas. Hay una gran información sobre la biodiversidad de Colombia frente al planeta y la gente viene a disfrutar de ese aspecto tan importante que es la naturaleza, los alrededores de la ciudad, etc. Lo otro es que hay ciudades con una gran infraestructura de servicios públicos y eso también hace que el turista de clase se sienta cómodo. Aparte de la infraestructura, el modo de ser, la idiosincrasia del colombiano, hablemos por ejemplo de los paisas, el servicio, la amabilidad, la cordialidad. El otro tema es las condiciones ambientales. Colombia es un país con un clima permanente. Los 365 días del año de Colombia son estables, no se presentan estaciones. Eso le atrae mucho al extranjero, al europeo, al norteamericano. Aparte de eso también la gran calidad que prestan los hoteles, la gran calidad en el servicio público, en el servicio privado, de transporte. De manera que si tú sumas todas esas variables, eso hace que un país sea muy atractivo. Hay un aspecto que sí realmente nos preocupa y es el tema de la seguridad. La seguridad es un tema que los gobiernos van a tener que afrontar rápidamente para que no perdamos esta gran oportunidad, esta ola que le ha tocado a Colombia, si se puede decir, del gran beneficio del turismo mundial. Doctor Luis Bernardo, pero muchas de las cosas que usted menciona siempre las hemos tenido. Es decir, Colombia siempre ha sido eso que usted ha reflejado y ha mostrado en esta intervención que acaba de dar. Pero digo, es a nivel de estructuración de una política de favorecimiento del turismo, ¿ha cambiado algo? Javier, mira, la política de estructuración del turismo ha venido cambiando. Lo que pasa es que nos hemos llenado de normas que han dificultado de alguna manera el ejercicio del turismo por los privados. Yo pienso que tenemos suficiente normatividad para ejercer y realizar el turismo por parte de los privados. La política turística hay que refinarla. Todavía las alcaldías municipales les falta más investigación, más cohesión, y yo sigo diciéndolo, la cohesión de las autoridades debe estar muy directamente relacionada con las universidades. Las universidades son centros de investigación, son centros de formación, y yo pienso que las universidades tienen mucho que aportarle a la estructuración de una política muy cohesionada del turismo, pero vamos hacia allá, yo pienso que vamos hacia allá, y ha habido conciencia sobre el tema, y prueba de ello es que, por ejemplo, el alcalde Federico Gutiérrez acaba de crear la Secretaría de Turismo. Yo digo que de ahí tenemos que pasar al gran Instituto Distrital de Turismo de Medellín, en donde participen todos los miembros o los gremios del turismo como parte de esa plataforma para estructurar una política turística cohesionada con todos los subsectores del turismo. A propósito del comentario que hizo Oscar Mario Correa ahorita acerca de ese boom que en su momento pues sonó, sí, con intenciones políticas del alcalde de mostrarse el gran defensor, y tiene que ser así además, de la tranquilidad de los niños, niñas y adolescentes a propósito de las amenazas de los
que usted ha llamado depredadores que vienen del extranjero en busca precisamente de ellos, que fue lo que ocurrió hace 2 años en uno de estos hoteles de renta corta. Y para allá voy, Luis Bernardo Duque. Se ha tomado una decisión después de ello que ha sido muy importante, y es la de estar haciendo inspecciones permanentes, tanto en hoteles, porque el problema no es solamente para las rentas cortas, sino para también los hoteles tradicionales. Entonces se han hecho cerca de 110 inspecciones, y eso ha llevado a que sean sancionados 58 hoteles y ¿cuántas son? Como 45 de esos apartamentos de rentas cortas. Es una labor bien importante porque permite que se cumpla el propósito de un turismo que sea serio, decente y que no agreda la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero sigue siendo lo que me suena mucho, Luis Bernardo Duque, usted es experto en el tema, es que siempre le está poniendo el ojo allá hacia la renta corta. Sigue siendo un problema ese tipo de hospedaje, de la renta corta, y tiene que haber mucho más seguimiento, mucha más inspección, o se está satanizando. Roger, mira, las rentas cortas no son un problema, son una solución y una alternativa al alojamiento turístico, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Qué pasa? Yo diría y pronuncio un decir, una frase que pronuncia la gente, y es: ni tan lejos que no alumbre al santo, ni tan cerquita que lo queme. Yo pienso que debe haber un control permanente de estas nuevas, digamos, modalidades. Pero te quiero decir que las rentas cortas en Colombia están hiperreglamentadas. Nosotros en el Observatorio Turístico Jurídico del Turismo tenemos un estudio muy pormenorizado de las rentas cortas, muy detallado de las rentas cortas, y vemos que está reglamentado. Como en todo, hay gente que no cumple, pero hay una cosa importante, Roger. Una cosa es que las autoridades tengan el deber legal y constitucional de ejercer ese control, y otra cosa es que las autoridades no interpreten debidamente la ley, y la ley hay que interpretarla al pie de la letra, tal como está. De manera que en estas visitas que se hacen, los funcionarios tienen que tener muy clara la ley. La ley está escrita y está muy determinada. La Cámara de Comercio de Medellín tiene una función registral debidamente arreglada por la ley, y es quien otorga los registros nacionales de turismo a todos los establecimientos de alojamiento. ¿Qué son esos establecimientos? Pues hombre, están los hoteles, los apartahoteles, los hostales, los centros vacacionales, los campamentos, los glamping, los refugios, los albergues y la vivienda turística. La vivienda turística está ahí en la ley, está en el decreto 1074 del 2015, en el decreto 1836 del 2021, del año 2021, y eso está completamente arreglado por la ley, las viviendas turísticas. Lo que pasa es que para minimizar el tema, la definición, pues comercialmente se le han denominado rentas cortas, pero frente a la ley colombiana se llama vivienda turística, y la vivienda turística tiene una subcategoría que se llama alojamiento no permanente. Esas viviendas turísticas de alojamiento no permanente son las que se ubican en unidades privadas, o sea, en edificios de propiedad horizontal que tienen, de acuerdo al decreto 2590 del 2009, inscrito en sus estatutos el doble uso. ¿Qué es el doble uso? Que ahí se puede hacer vivienda turística menos de 30 días y vivienda urbana más de 30 días. De manera, Roger, que las autoridades tienen que entender muy bien ese tema. Yo acabo de hacerle una consulta a la Cámara de Comercio de Medellín. Me ha dado una respuesta muy asertiva la división jurídica en cuanto a la aplicación de las normas a las viviendas turísticas, que son unidades privadas. Una cosa es una unidad privada y
y otra cosa es un establecimiento de comercio. Y yo pienso que las autoridades municipales tienen que ahondar sobre el análisis de estas normas, que todavía hay muchos vacíos y muchas interpretaciones erradas. Doctor Luis Bernardo, todas estas cifras son maravillosas y nadie va a discutir lo bueno que son para un país y para una ciudad como Medellín, pues porque trae mucha inversión y obviamente pues esto genera también riquezas en quienes de alguna manera viven del turismo. Sin embargo, hay otra contraparte y es, por ejemplo, el tema de la turistificación, de la gentrificación, pero sobre todo el encarecimiento de la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad como Medellín. Para nadie es un secreto que Medellín se está volviendo una ciudad muy costosa, demasiado costosa, y entonces eso le afecta mucho a los habitantes de la ciudad. ¿Qué hacer? Porque a mí me parece que de alguna manera todos salen a aplaudir esta gestión, pero se olvidan de esto otro, y creo que ha faltado de alguna manera alguna compensación por parte de los gobiernos, no solamente nacional, sino distrital y seccional, para tratar de mitigar esta situación. ¿Usted cómo lo vería? ¿Qué podría hacerse para que la gente no se sienta tan agobiado? Porque ya salir a un restaurante a Medellín es casi que un lujo que muy poquitos se pueden dar. Javier, vea, yo le cedo la razón en su pregunta y en su cuestionamiento sobre el tema. Este tema de la turistificación y la gentrificación se ha ido desinflando en nuestra ciudad, en la ciudad de Medellín. Nosotros tenemos unos fenómenos de turistificación, que es básicamente el que algunas áreas se han convertido en áreas turísticas, pero la gentrificación en su definición más rancia, digámoslo así, no existe en la ciudad de Medellín. No ha habido un desplazamiento masivo de barrios enteros para que entre el turismo. Entran hoteles, pequeños hostales, etcétera, pero no se ha dado ese fenómeno. Ahora bien, el costo de la vida, claro que sí. Ese fenómeno en algunos sectores de la ciudad, como el Poblado, Laureles, hicieron que algunas propiedades subieran los arriendos para convertirlas en rentas cortas o en viviendas turísticas. Pero debido ya a las exigencias de las autoridades, y no se le olvide, Javier, que para usted ejercer la labor de vivienda turística, alojamiento no permanente, necesita cumplir 7 requisitos que están en la ley, 7 requisitos. Si esos requisitos no se cumplen en su totalidad, pues obviamente la persona tiene que cerrar, porque si no lo sancionan las autoridades o le cierran el lugar. Entonces, el costo de la vida sí se presentó en una ola después de la inusual, después de la pandemia, pero ya se ha ido estabilizando. Ahora bien, súmele a ese costo de la vida una mala política gubernamental del actual gobierno en cuanto al encarecimiento de la vida. Ya no vale lo mismo una bandeja paisa en enero del 2025 que en enero del 2026. Y eso, pues obviamente le pega al turismo, y el turista tiene que, y el operador del turismo tiene que aumentar sus precios, bien sea de alojamiento, bien sea de gastronomía y otros servicios. Súmele a eso el desbordado aumento del salario mínimo e irresponsable por parte de este gobierno. Esa es otra razón para que los precios se hayan aumentado en diferentes actividades del turismo. De manera que ahí la participación es de parte y parte. El gobierno, con sus malas políticas económicas, ha hecho que los operadores o los empresarios del turismo tengan que ajustar sus cuentas. Y adicionalmente venía también un boom del crecimiento de la vivienda turística, desalojando algunas propiedades para subirlas y poderlas meter en ese negocio. Pero yo pienso que por estadísticas eso ha ido disminuyendo. Yo me devuelvo a lo que usted consultó en la Cámara de Comercio para Medellín y Antioquia, y que la respuesta es que hay una diferencia con estas viviendas. Entonces, que estas, ¿cómo se llama? Residencias o viviendas turísticas son unidades privadas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Eso qué diferencia hace? Bueno, mi querido y estimado Roger, mira, resulta que cuando
un operador de turismo, de alojamiento, va a sacar el Registro Nacional de Turismo, debe ubicarse en una de las categorías. Vuelvo a repetir, hotel, apartahotel, hostal, etc. Cuando se ubica en la categoría de vivienda turística, tiene dos opciones. La primera opción es registrarse como persona natural o como persona jurídica como establecimiento de comercio. Cuando lo hace como persona natural o como persona jurídica es porque la actividad de vivienda turística es permanente, es permanente. Cuando lo hace como persona natural y la actividad de esa vivienda turística no es permanente, es ocasional, lo dice el decreto 1074 del 2015 y el decreto 1836 del 2021, cuando no es ocasional, sino que en el año lo hace algunas veces y otras veces lo hace bajo la figura de vivienda urbana, quiere decir que esa persona tiene un registro nacional de turismo inscribió ese inmueble, ese apartamento bajo la modalidad de inmueble y tiene que cumplir 7 requisitos, pero no se considera establecimiento de comercio, porque los establecimientos de comercio están sujetos a cumplir el artículo 87 de la ley 1801 del 2016, o sea, el Código Nacional de Convivencia o Código Nacional de Policía, que requiere pues el permiso de bomberos, el permiso de sanidad por la Secretaría de Salud, el permiso de pagar los derechos de autor SAICO-ASIMPRO, tener el uso del suelo, mandar una carta al comandante de la policía del sector. Esas personas que tienen la calidad de vivienda turística, alojamiento no permanente, no están sujetos a cumplir los requisitos del artículo 87 de la ley 1801, pero sí tienen que cumplir 7 requisitos. Primero, el Registro Nacional de Turismo. Segundo, que la declaratoria del doble uso esté en el reglamento de propiedad horizontal. Tercero, estar en la plataforma CIRE de Migración Colombia, de acuerdo al decreto 1067 del 2015. Cuarto, que esté inscrito en la plataforma TRA, o sea, Tarjeta de Registro de Alojamiento con el Viceministerio de Turismo, que es la ley 2068 en el artículo 22. Quinto, que cancele trimestralmente el impuesto al turismo de acuerdo a la ley 1101 del 2006, que tiene una reglamentación, quiénes deben pagar el impuesto al turismo y quiénes no. Esa plata va al FONTUR, al Fondo Nacional de Turismo. Y lo otro es el sexto, que adopte el código de conducta. El código de conducta es que todos los empleados, tanto el dueño como la persona que hace el aseo, como los porteros, entiendan que la ley establece una lucha contra la explotación y pornografía de turismo sexual de niños, niñas y adolescentes. Y ese código debe estar visible en el apartamento. Y el último requisito, que es el séptimo, es la póliza de seguro hotelero que está contemplada en la última ley del turismo, que es la ley 2068 en el artículo número 32. Doctor Luis Bernardo, pues usted me deja muy pensativo porque ojalá se cumplieran todas estas normas, pero usted sabe que no es así. Y aquí vengo, mira, estaba buscando acá en la plataforma de Airbnb, apartamentos que una noche te sale en 180.000 pesos, 3 habitaciones, amoblado, cocina y demás, y una habitación en un hotel que te sale por 340.000 pesos, ¿cierto? Creo que ahí hay una desventaja bastante grande, doctor Luis Bernardo Duque, porque hay que decir que un hotel, me imagino que tiene que pagar una infraestructura robusta, un montón de empleados, cumplir con la ley, y eso genera ciertos gastos. Y hay que decir, doctor Luis, que pues muchas personas compran un apartamento y en vez de arrendarlo de forma permanente, pues se van por la opción del Airbnb, y estoy seguro que no cumple ninguno de esos 7 requisitos como usted lo dice. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar, doctor Luis, que el fenómeno hotelero, pues no sé qué estará pensando, porque creo que pasa casi lo mismo que como con las plataformas de conducción. Y mientras los taxis pagan seguros, pagan un montón de impuestos y demás, administración, pues un vehículo particular, usted compra su vehículo particular y lo pone a funcionar y lo maneja
y listo, lo mete en una plataforma y listo. Es complicado hoy competir, doctor Luis, o complicado por no competir frente a un nuevo boom de Airbnb que llega a Colombia y que obviamente no están cumpliendo todos estos requisitos y se lo puedo asegurar. Usted compra un apartamento, doctor Luis, no lo quiere arrendar porque le sale inclusive más en el tema económico, mucho más fortalecido usted arrendarlo bajo esta modalidad, que lo arrienda 3 o 4 días y así, y le gana inclusive mucha más plata. Es un fenómeno que hay que analizar por todos los puntos de vista, doctor Luis. Oscar Mario, mira, sí, el análisis está correcto, pero mira, te cuento. En primer lugar, ¿por qué una vivienda turística tiene menos costo que un hotel? Por muchas razones. Un hotel es un establecimiento de alojamiento que tiene múltiples servicios. Primero, te incluyen el desayuno, eso no lo incluye la vivienda turística. 2, te incluyen el aseo diario de una camarera, no lo incluye la vivienda turística. 3, te incluyen una serie de servicios adicionales como son el spa, el gimnasio, etcétera, etcétera. Ese tipo de servicios no los ofrecen las viviendas turísticas. Las viviendas turísticas son apartamentos. Ojo con esto, mi querido periodista. Eso es lo que tú dices, que la gente compra un apartamento y lo convierte en vivienda turística. Puede que sí suceda, y sucede de hecho, pero tiene que cumplir los 7 requisitos. Y las administraciones de los edificios, los consejos de administración, tienen la obligación de controlar con base en la ley ese cumplimiento mismo de la ley. Es decir, si en el reglamento de propiedad horizontal no está el doble uso, que fue decretado por el 70%, o sea, el quórum calificado de los propietarios del edificio en la Asamblea General, no está el doble uso, ahí no se puede hacer vivienda turística. De hecho, mucha gente la hace, pero ya los administradores, los consejos de administración saben, y ellos se han capacitado, que no es comprar un apartamento para convertirlo de la noche a la mañana, porque todos los moradores se van a dar cuenta, sino que ese edificio cumpla los requisitos. De manera que en la oferta de alojamiento a nivel mundial, que los Airbnb o Booking o cualquiera, hay 25 plataformas en el mundo que ofrecen ese tipo de servicio en Nueva York, en Barcelona, en Madrid, en todas partes, en Buenos Aires. Es una modalidad totalmente diferente, totalmente diferente. Es vivir casi que en un conglomerado familiar. Los hoteles tienen unos plus, el hotel es muy elegante, el hotel tiene una serie de servicios adicionales. Hay unas diferencias para que las tarifas sean diferenciales también o sean distintas. Pero de hecho ya eso se ha impuesto en el mundo. La cuestión es reglamentar ese sistema y que las autoridades tengan un control preventivo en forma permanente. En todo caso, muy regladas sí están por ese montón de decretos y de normas que usted menciona. Pero siempre, como todo en la vida, pues va a generar, digamos, malestares de un lado o del otro, dependiendo de los intereses, depende de cómo se siente uno afectado o no. Lo que hay que decir es que si se cumplen las reglas, esa normatividad, me imagino, Luis Bernardo Duque, que no es traída a los cabellos, no es inventada, no aparece por arte de Billy Roque, sino que es el resultado, digamos, de la experiencia, del manejo consuetudinario que se ha venido dando a este tipo de viviendas y al tema de la hotelería en general. Entonces, lo importante es que le cumple, y yo creo que si se cumple esa normatividad que obedece a unas realidades, pues entonces todos estamos tranquilos, porque para eso es el derecho, ¿cierto? Y para eso es la reglamentación y las normas, para que todos estemos contentos. Claro, Roger, mira, no, y el derecho es de parte y parte, y tú como abogado periodista lo sabes. Mira, en esto el deber de los ciudadanos es cumplir las normas, como lo dice la ley, pero también la obligación de los funcionarios, de los servidores públicos, que ejercen las labores de control, de cumplir la ley y evitar sanciones disciplinarias por el ente disciplinario que es la Procuraduría General de la Nación e incursionar en presuntos o posibles delitos del ejercicio del servicio público, como el caso del constreñimiento, como el caso del prevaricato por acción,
como el caso de muchos delitos que en algunas oportunidades han cometido autoridades en el ejercicio de ese control. De manera que de parte y parte hay obligaciones legales y constitucionales que hay que cumplir. Los servidores públicos tienen que interpretar y conocer la ley, no alegar el desconocimiento de la ley, porque la misma ley les establece unas sanciones disciplinarias y penales. Y sobre todo para los funcionarios públicos, artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, que de todas maneras, déjeme, yo generalmente estoy aquí intentando hacer pedagogía con esto que es tan importante para todos los colombianos. Nadie, no tiene que ser abogado. Esto tiene que ver con todos los colombianos. Estoy hablando de la Constitución Política de 1991. Artículo 6 de la Constitución Política de Colombia. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos, los funcionarios públicos a los que está refiriendo Luis Bernardo Duque, son responsables por la misma causa. O sea, lo repetimos, son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Ojo. Y la palabra que utilizó, dos palabras que usted, una que utilizó y otra que le agregamos, y por omisión y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. O sea que la Constitución es muy clara sobre estos funcionarios y por eso es tan importante que se sepa que existe la reglamentación, que existe un elemento jurídico en torno a este tipo de negocios, de unidades de negocios privadas que tienen que estar en todo caso regladas y hay que cumplir. Y los funcionarios públicos las tienen que cumplir. De ahí que la invitación que le hayamos hecho a usted, además de hablar de lo importante de que nos convirtamos en un destino turístico que se convierte en el petróleo, no, en otra forma de petróleo para el país, también era importante hablar de la suspensión de más de 50 hoteles y 45 apartamentos de renta corta, que se llaman, por irregularidades en Medellín, o sea, por no haber cumplido con la normatividad. Y ahí se está cumpliendo, creo que es por parte de la Secretaría de Turismo del distrito. Luis Bernardo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y usted sabe, lo seguiremos molestando porque en la medida que hablemos con usted vamos entendiendo estos conceptos que no son del todo fáciles para todo el mundo. Roger, muchas gracias a Oscar Mario, a Javier, a ti por esta oportunidad. Y desde Soy Ciudad, que es un equipo de empresarios y profesionales de la ciudad de Medellín, y nosotros dentro del Observatorio Jurídico del Turismo estamos analizando permanentemente la legislación turística, estamos dándole claridad al asunto y estamos listos y prestos para ayudar al sector privado a que conozcan, a que analicen conjuntamente con nosotros estas normas que son de cumplimiento obligatorio. Un buen año 2026 y muchas gracias a todos los abonados y a los bueno, yo, hombre, antes de irme, yo lamento mucho que estén cerrando emisoras, no a las radioescuchas, sino a los televidentes, en este caso, por este canal, que nos han tenido la paciencia de escuchar estos conceptos. Y le voy a decir algo, Fernando, antes de que se vaya, a propósito de ese comentario que hace. Incluso hoy tenemos otro tema más, es más, Oscar Mario, se lo deberíamos presentar ya mismo antes de que Luis Bernardo se vaya. Ese tema que teníamos para hoy ya que lo toca, porque sí, señores, es que esta presencia digital alternativa está llevando a muchas de los medios de comunicación tradicionales a que lamentablemente se cierren. Ya veíamos la semana en noviembre, finales del año pasado, Luis Bernardo y amigos internautas, Luis Bernardo, y televidentes. Nosotros todavía tenemos televidentes de esos de televisión, incluso de los televisores barrigones todavía, porque nosotros salimos por un canal de televisión tradicional que se llama Cable Plus del Oriente, que sale para el Oriente antioqueño. Entonces, un saludo muy especial para muchas de las personas que lo ven desde su televisor normal y obviamente lo ven también a través de estos dispositivos, el computador, la tablet, el celular, en fin. Entonces, decíamos que
se prescindió de cerca de 90 personas el año pasado, a finales del año pasado, de Caracol, de estas emisoras muy importantes, y ahorita se dio la fusión precisamente entre Caracol Noticias y la W Radio, precisamente. Y Oscar Mario, aquí nos trae otra noticia. ¿Qué más se cierra antes de que vaya Luis Bernardo para que se vaya con la idea completa de lo que está pasando? Pues, don Roger, mire, es que el tema de los medios tradicionales, don Roger, hablemos de televisión y de radio, ya empieza su declive. Eso se viene anunciando, eso no nos lo inventamos nosotros. Hay estudios que revelan que el tema digital hoy está transformando, don Roger, el tema de los medios de comunicación. Hoy los medios digitales se están tomando, obviamente, el tema de comunicación porque es más efectiva, más rápida, don Roger. Usted con su celular ya hoy puede escuchar una emisora, hoy con su celular hoy puede ver un canal como el que tenemos nosotros, don Roger, y eso pues está transformando lo que es el tema de la comunicación. Y sí, señor, 3 medios de comunicación en Colombia pues dejarán de operar en emisoras de radio tradicionales en medio de una crisis económica en el sector. Esto según reportes sobre el apagón de frecuencias, especialmente de la banda de AM, don Roger. ¿Cómo extrañamos nosotros, mire, estos radios como los tenemos en la imagen, don Roger, donde uno ponía el AM para poder ver las noticias durante todo el día? Y entre las señales que han cesado transmisiones figuran las frecuencias 990 AM de RCN Radio y la 1140 AM de Radio Paisa, don Roger, así como la frecuencia 670 AM de Antena 2, cadena radial deportiva RCN, que apagó su señal tras más de 3 décadas en el aire, don Roger. Esa es la situación actual que se vive especialmente por el tema de la transformación digital. Sí, señor. Ahí vio, pues, Bernardo, vea, el aparatico ese de antes ya queda en el recuerdo nomás. Sí, Roger, bueno, de todas maneras es un tema que ustedes podrán debatir muy ampliamente. Yo soy un gran oyente de radio, también un amigo de estas formas de comunicación a través de los celulares y lo que decía Oscar Mario ahora. Uno ahora sintoniza la televisión muy fácilmente por el celular o el radio por el celular. De verdad que es un debate y un análisis que ustedes posteriormente podrán hacer, que será muy interesante para todos nosotros los que te escuchamos permanentemente. Sí, señor. Bernardo, muchísimas gracias, mucha suerte y feliz año. Saludos. Gracias, señor.